Yeah, I have to. Um, I will leave the club at the end of the season. I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team. I love the stuff. It is that how can I say that I'm running out of energy. Con estas palabras anunciaba Jürgen Klopp que dejará el club de Liverpool a final de temporada tras 9 años en los banquillos de Anfield. Y así llegaba hace ya tantos años a la familia Red. Después de triunfar en el Dortmund y mostrar al mundo de lo que era capaz de hacer en Alemania, llegó a Inglaterra para proponerse nuevos retos. Y lo volvió a hacer. Volvió a triunfar y se convirtió en uno de los mejores entrenadores de la historia del club. Un legado que quedará guardado para la posteridad. Pero Liverpool no puede pararse por nada ni por nadie, y un nuevo horizonte ondea en la siguiente temporada. La directiva sabe que sustituir a Klopp es prácticamente imposible, pero hay un hombre que viene de triunfar en Alemania como lo hizo Jürgen hace 9 años, y que también ha maravillado al mundo con su juego. Y sí, obviamente estamos hablando de Xabi Alonso y su Leverkusen. Un equipo que ha hecho historia ganando la Bundesliga y que desde el primer momento fue la primera opción en la lista. Tras una temporada histórica en Leverkusen, Xabi Alonso llega a Liverpool a seguir el legado de Klopp, mantener al equipo luchando por los títulos y continuar con la historia de un club que no se cansa de ganar títulos. La sangre fresca de Xabi Alonso dará aire nuevo a un Liverpool que lo necesita, pero la marcha de Klopp no es la única en el equipo del Merseyside. Junto con la marcha de Klopp se unen dos marchas más muy dolorosas. Salah, que finalmente aceptó la oferta saudí en el verano anterior, ya tuvo esa gran oferta encima de la mesa y fue el mismo Jürgen quien frenó esa operación. Pero con la marcha del alemán, Salah da un paso al lado y se despide junto con él del equipo. El año que viene jugará en el Al Ittihad tras una oferta millonaria que no puede no aceptar. Por su lado, Virgil van Dijk, tras muchos años en el club, busca nuevos retos tras ganarlo todo de la mano de Klopp, y también se marcha en busca de su último gran contrato a un Bayern de Múnich que llevaba años buscando un central top mundial y que le ofrece un contrato brutal tras las marchas de Kimmich, Sané y Davies del equipo bávaro. Y todos sabemos que a Virgil le quedaba un año de contrato y antes de irse gratis prefiere dejar bastante dinero en las arcas del club de Liverpool. Muchos cambios en esta nueva temporada en el Liverpool. Cambio de entrenador, leyendas que se marchan a otros equipos, pero aire fresco también llega desde Alemania con Xabi Alonso. ¿Conseguirá mantener al equipo del Merseyside en lo más alto temporada tras temporada? Solo el tiempo lo dirá. Bienvenidos a esta nueva aventura, bienvenidos a este nuevo modo carrera con el nuevo Liverpool de Xabi Alonso. Bienvenidos a esta nueva serie. Como ya habéis visto en la intro, llega Xabi Alonso al Merseyside, llega Xabi Alonso al club del cual jugó bastantes años y que fue leyenda después de hacer una temporada increíble en el Leverkusen, en la cual en la intro nosotros hemos dicho que ha ganado la Bayern Liga porque, bueno, no sé, va primero de muchos puntos, entiendo, espero no mufarlo. Ahora vendréis a este vídeo dentro de 5 meses al chat a ponerme: ¿ves? Por tu culpa el Leverkusen perdió la Bundesliga. Bueno, pues lo siento mucho si fue así, pero estamos grabando esto a día 29 de febrero, entonces claro, ¿sabes? De momento no soy mago y no sé qué va a pasar, pero en esta historia ponemos que Xabi Alonso ha ganado finalmente con el Bayer Leverkusen la Bundesliga y llega a Liverpool tras la marcha de Klopp después de 9 años. Con él también se marchan Mohamed Salah, leyenda del club, y Virgil van Dijk para, bueno, fin de ciclo, terminaban, les quedaba un año de contrato y al final, pues bueno, antes de que se vayan gratis la temporada que viene y hacerles un contrato ya largo con la edad que tenían, pues el club prefiere venderlos, vende a los dos jugadores por 100 millones, saca 200 millones por dos jugadorazos y con eso intentas reconstruir ahora con Xabi Alonso en tu equipo. Modo carrera que me apetecía mucho hacer. Sé que muchos preguntaréis: vale, Mave, pero acababas de hacer un modo carrera con el Brighton, ¿por qué has hecho otra vez en Inglaterra? Me apetecía, simplemente me apetecía. Ya sabéis que yo soy muy fan de Liverpool, me gusta muchísimo el Liverpool, soy del Barça de toda la vida, soy del Barça de corazón, de nacimiento, pero el Liverpool me empezó a gustar mucho allá por los 2007 cuando Fernando Torres, que llevo su camiseta ahora, se fue al Liverpool. Me gustaba mucho, era mi jugador favorito de pequeño y empecé a ver los partidos de Liverpool y pues mira, me acabó gustando mucho el Liverpool hasta el día de hoy, que lo sigo siguiendo y me gusta mucho, pero obviamente no dejo de ser del Barça.
Barça, pero me gusta mucho. Por eso me apetecía mucho hacerlo, porque la última vez que hicimos modo carrera con el Liverpool lo hicimos en FIFA 17, hace ya muchísimo de eso, y me apetecía volver a coger a los Reds, la verdad, y creo que qué mejor momento que este, tras la marcha de Klopp, para hacer el modo carrera. Como ya habéis visto y ya os he dicho, ha pasado una temporada, es decir, estamos en la segunda temporada del modo carrera. Nosotros empezamos hoy, pero es la segunda temporada. El club ya ha jugado la primera temporada, como ya sabéis, el Liverpool ganó la Carabao Cup contra el Chelsea, pero no ha sido lo único que ganó el Liverpool en esa temporada, porque la temporada que estamos viviendo nosotros ahora mismo, pues como ya sabemos, Liverpool básicamente está líder de la Premier League, y la cosa es saber si la acabó ganando en la última temporada con Klopp o no, porque bueno, la Carabao Cup ya la tienen, pero hay que saber qué pasó en el resto de competiciones. Y chicos, pues sí, el Liverpool terminó ganando esa Premier League con 93 puntos, segundo quedó el City, tercero el Arsenal, ojo que el Aston Villa por un punto se consiguió meter en la Champions la próxima temporada con Unai Emery al mando, el Tottenham quedó quinto, fue a la Europa League junto con el United, y ojo que el Brighton volvió a meterse en la Conference League. Así que así quedó la temporada que estamos viviendo ahora en la vida real, pero aquí en nuestro modo carrera, ese Liverpool, repito, consiguió Jürgen Klopp marcharse con la Carabao Cup, con la Premier, y tú dirás, vale, pero solo con eso, Mave. Bueno, por lo que sea, el Liverpool también se llevó la Europa League, señoras y señores, también se llevó la Europa League con, la verdad, una final brutal en la cual, pues bueno, ganó 1-2 a la Roma, chicos, la Roma de Rossi, que bueno, tras la marcha de Mourinho, pues ha tenido, la verdad, que muy buen cambio, y finalmente esa final que parecía contra el Leverkusen, que eran los dos equipos grandes de la Europa League, pues bueno, finalmente fue contra la Roma, y el Liverpool se llevó también la Europa League, así que este año el Liverpool, aparte de estar en la Champions por ganar la Premier, también por ganar la Europa League, y bueno, pues Premier, Europa League, Carabao Cup, y en la FA Cup cayó. Liverpool no pudo llevarse la FA Cup, pero aún así fue una temporada increíble en la despedida de, pues, Salah y Virgil van Dijk del Club Red. La verdad que fue una temporada brutal para este pedazo de equipo y una despedida increíble para Jürgen Klopp llevarse pues estos tres tripletes, o sea, estos tres títulos, que sería un triplete un poco raro, ¿no? Con la Carabao en vez de la FA Cup y con la Europa League en vez de la Champions, pero bueno, la verdad que ganar estos tres títulos, encima despedirte con una Premier League de Jürgen Klopp después de 9 años, pues hombre, es bastante bonito. Ahí estaba la celebración por todas las calles de Liverpool con el triplete. Y señoras y señores, la verdad que el equipo, si queréis ver un poco de estadísticas, quedó tal que así en la temporada anterior. Mohamed Salah como máximo goleador, Diogo Jota también hizo un temporadón, Darwin Núñez, Szoboszlai, la verdad que, bueno, bastante bien. En tema asistencias, Szoboszlai fue el máximo asistente, luego Alexander Arnold, también por ahí Mohamed Salah. Y en cuanto a porterías imbatidas, pues Virgil volvió a ser el mejor en este apartado, lógicamente. Se nota mucho cuando está. Y tenemos nuevo reto, como siempre, con nuestro queridísimo Jota. Os dejaré para abajo en la descripción el link de su Twitter y del reto, por si queréis plasmarlo y hacerlo vosotros también. Tendréis ahí el reto con reglas que vamos a enseñar ahora, señores. Vamos allá. Vamos con la primera diapositiva. Vamos a quitar nuestra camarita por aquí, si esto quiere y le apetece. Perfecto. Bueno, historia del club, si queréis la podéis parar y leer un poquito. Este básicamente es el equipo que tenemos ahora, pero quitando a Virgil van Dijk y a Mohamed Salah, que como ya os he dicho en la intro, pues se ha marchado del equipo. Y vamos con las normas y con los objetivos de este modo carrera con el equipo del Merseyside. Reglas del modo carrera. Jürgen Klopp ha anunciado que esta será su última temporada en el club de Liverpool. Crea a Xabi Alonso y conviértelo en entrenador que sustituya a la leyenda alemana. A ver, nosotros ya tenemos metidos a Xabi Alonso, pero vosotros pues lo podéis crear desde cero porque en el FC creo que no sale, ¿vale? Entonces yo lo tengo puesto porque tenemos el mod de FIFA y a mí me aparece en el juego, ¿vale? Pero a vosotros no os aparecerá, lo tenéis que crear, ¿vale? Buscáis en algún vídeo de YouTube cómo crearlo, hacéis la cara lo más parecida posible, pilláis el Liverpool y ya estaría. Reconstruye el club, nuevo entrenador, nueva historia, vende a Salah y a Virgil van Dijk en el primer mercado de fichajes. La vieja guardia da un paso hacia el lado para construir una nueva historia en Anfield. Ficha al menos 3 jugadores del antiguo Leverkusen de Xabi Alonso. Trae un nuevo core que permita a los Reds ser aún mejores. Cambia el estilo de juego y deberás jugar siempre con una alineación de 3 centrales. Deja tu marca en la historia del fútbol inglés. Yo recomiendo que reconvirtáis a Alexander Arnold a MC y tú serás el encargado de reconvertir a Ta en el mejor mediocampista del mundo. No gastes mucho, no gastes nunca más del doble de lo que consigas. Vale, de algunas de estas cosas las iremos cumpliendo un poco a medias, ¿vale? Lo de no gastar nunca más del doble de lo que consigas en ventas, yo lo que he hecho básicamente es hacer como que pues Virgil y Salah han sido vendidos por 100 millones cada uno, ¿vale? Entonces tenemos 200 millones más algo de dinero que tendrías de la temporada ya por haber ganado la Champions, o sea, por haber ganado la Premier, haber ganado la Carabao, haber ganado la Europa League. Tenemos unos 250 millones para poder hacer fichajes, ¿vale? En este primer mercado. Luego a partir de aquí utilizaremos la tabla que tenemos, como ya sabéis siempre, de la economía del club y ahí entonces, dependiendo del fair play, pues iremos viendo qué fichamos y qué no, ¿vale? Pero de momento en el primer mercado tendremos 250 millones, ¿vale? Dicho esto, continuamos. Objetivos del modo carrera.
carrera, clasifica en todas y cada una de las temporadas a la Champions, gana al menos un título cada temporada, gana al menos el 33, ¿cómo? De por ciento de la... de verdad, cada vez que sale el 33 vamos a estar así, sí, vamos a estar así toda la vida, gana al menos el 33% de las Premier League que juegues, es decir, gana al menos una de cada 3 que juegues. Durante tu periodo en el club convierte en el equipo que más Premiers gane en este periodo. Llega en todas las temporadas, o en casi todas al menos, mínimo a cuartos de final de la Champions. Logra que uno de tus jugadores llegue a 200 millones de valor de mercado. Consigue que uno de tus jugadores marque 50 goles en una temporada. Eso va a estar complicado. Consigue que uno de tus jugadores logre ganar un Balón de Oro al menos una vez, y cuando dejes el modo carrera deberás ser como mínimo el segundo equipo con más Champions. Gana como mínimo un triplete de Premier, UEFA, o sea, Champions y FA Cup, y un doblete de Liga, Copa, o Champions y Copa, o Champions y Liga, y lo que sea, ¿vale? Estos son un poco los objetivos y las reglas. Y luego ya, para terminar, en las diapositivas, pues como veis, fichajes recomendados que hemos querido poner, tanto J como yo, pues Piero Hincapié, Edmond Tapsova, Frimpong, Zubimendi, Florian Wirtz, Federico Chiesa, Take Kubo, Rodrigo del Real Madrid, Víctor Boniface, yo que sé, hay muchos jugadores. Hemos querido poner simplemente 9 para que tengáis ahí algunos que otros fichajes, ¿vale? No quiere decir que tengáis que fichar estos, ni mucho menos, ni que vayamos a fichar a todos estos que salen aquí, pero son algunos de los fichajes recomendados. Y visto todo esto, no es lo único, sino que además hemos añadido nuevas camisetas, señores. Tenemos nuevas camisetas porque, claro, aquí se supone que hemos pasado ya una temporada, ¿vale? Entonces, no tengo las fotos de las camisetas, no os las puedo enseñar con fotos como hacemos muchas veces, pero aquí in-game sí que os las puedo enseñar. Y como veis, hemos querido hacer un poco como la que tengo yo aquí. La de portero no hemos cambiado, pero la de jugador sí que, como veis, pues ahí está. Tenemos un poco, es esta, pero básicamente sin Adidas, porque claro, la camiseta esta era Adidas, eso es Nike. Hemos pillado un poco el color, que sea un poco el color de aquella época, así más Liverpool, pum, más, ¿sabes? Un rojo así potente. Y a medida de las temporadas iremos cambiando, y ya veréis la visitante y la alternativa, que están muy chulas, pero también son de aquella época, de la temporada 2007-2008. Las hemos querido hacer como, pues, un rediseño de Nike, ¿no? De pasar de Adidas a Nike, cambia un poco el diseño, pero hemos hecho un rediseño, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué plantilla tenemos ahora, ¿vale? Porque acaba de llegar Xabi Alonso al equipo, acaba de llegar Xabi Alonso al Liverpool. Vamos a ver qué plantilla tenemos. Tenemos a Alisson bajo palos y Kelleher. Como veis, muchos jugadores tienen más media porque, como ya os he dicho, hemos pasado una temporada entera, ¿vale? Entonces tenemos más edad en los jugadores y tenemos más media en algunos de ellos porque han subido de media durante esta temporada. Alisson y Kelleher bajo palos, Jarrod y Vitaruga. Luego por izquierda tenemos a Robertson y Simicas. Luego de la cantera tenemos a Lewis, Beck, Chambers, Scanlon. Tenemos también por aquí a Gómez, tenemos a Arroyo, tenemos a Konaté, tenemos a Phillips, Sam Barbeck, tenemos a Williams, Kumetio, tenemos a Kwanza. Como veis, no está Virgil porque se ha marchado. Por derecha tenemos a Alexander Arnold, que vamos a tener que reconvertirlo en MC. Tenemos a Conor Bradley, que está jugando genial con el Liverpool, que está jugando muchísimo. Tenemos a Ramsey, tenemos a Wataruendo, Morton, Batsetic, que como veis ha subido bastante, quito con Batsetic. Luego tenemos a McAllister, también ha subido un poquito. Creo que Coutinho también ha subido, Gravenberch también ha subido algo, Clark, McConnell, que también está jugando muchísimo ahora con el Liverpool por las lesiones que estamos teniendo. Soboslai, que fijaos ya está en 85. Carvalho, Luisito Díaz, Gapco, que lo hemos reconvertido pues a banda, ¿no? Izquierdo, como veis ya no está Salah. Y por derecha pues tenemos a Harvey Elliott, tenemos a Gordon, tenemos a Doak. Tenemos muchos de la cantera, de hecho los tres que hay, los tres son de la cantera del Liverpool, o sea que ojito con esto. Luego arriba tenemos a Diogo Jota y a Darwin Núñez. Esta sería nuestra plantilla que está muy bien. Como ya os he dicho antes, tenemos 250 millones y como veis tenemos a Xabi Alonso. Este es el contexto, esta es la historia de este modo carrera con el Liverpool que vamos a empezar en el día de hoy. Y como veis, al haber ganado la Premier League la temporada anterior, pues obviamente empezaremos esta temporada jugando en Wembley la Community Shield contra el Arsenal. Así que vamos a hacer este mercado de fichajes y vamos a ver qué fichamos. Señoras y señores, primer fichaje de la era Xabi Alonso en el Liverpool. Vamos allá, vamos a ir a negociar porque, señoras y señores, como ya hemos dicho, queremos, varios jugadores del Leverkusen. Xabi Alonso, pues, quiere a varios jugadores del Leverkusen y uno de ellos es Jeremy Frimpong. Nos pega increíble por esa banda derecha como carrilero. Este es uno de los jugadores en la vida real que mejor rendimiento está teniendo con Xabi Alonso al mando. Así que vamos a ir a por él con esos 250 millones que tenemos. Nos podría salir la cosa por unos 75 millones. Entiendo que porque termina contrato el año que viene. Vamos a ofrecer 80, que ya nos rebaja bastante el precio. Y vamos a ver qué nos dice el Leverkusen. Pues el Leverkusen nos acepta la oferta. Señoras y señores, 80, pedazo de melones. Y Frimpong, que se viene
Y vamos allá con el agente, vamos allá con Jeremy. Obviamente va a ser un jugador importante para el equipo. Y de ser clave, bueno, veremos si se convierte en clave o no. Obviamente que venga Frimpong quiere decir, como ya habéis visto, que Alexander Arnold se va a reconvertir al medio. Vamos a irnos a la cláusula, ya sabéis que en la Premier no es obligatorio. Bueno, vamos a subirle un poco el sueldo, ya que al final esto es la Premier y aquí vamos de pasta sobrados, pero tampoco mucho porque ya sabéis que con el tema de salarios nos influye en la economía del club, así que no queremos. Vale, 150.000 y una muy buena prima, así que sí, lo veo bien. Con esa prima se nos rebaja bastante el sueldo. Bueno, tampoco me apretes tanto, crack. Si quieres eso, tampoco te flipo. Vale. Señores, señores, tenemos primer fichaje de la era Xabi Alonso en el Liverpool. Llega nada más y nada menos que Jeremy Frimpong. Llega nada más y nada menos que el holandés. Ya se conocen mucho, han estado una temporada y media entera entrenando juntos y Xabi Alonso ha sacado el nivel más top de este jugador. La verdad, viene a un Liverpool, viene a la Premier, obviamente es mucha presión, pero señores, Jeremy Frimpong creo que lo vale completamente y va a ser, bueno, un cohete. Pues señores, segundo fichaje y volvemos a ir al Leverkusen. Sí, la verdad que Xabi Alonso se quiere llevar un par de jugadores y vamos a buscar en Edmond Tapsoba a nuestro nuevo Virgil van Dijk. Al final ha sido otro de los jugadores más importantes también de Xabi Alonso en el Leverkusen. Y bueno, pues ahí va, ¿no? A intentar otra oferta con el equipo bávaro. Vamos allá, 23 millones, quieren a Ben Doak. No, podemos intentar buscar algún intercambio con algún jugador que nos pueda sobrar. A ver, me quiero quedar con Doak. Kate Gordon, la verdad que no me inspira tanta confianza. Entonces, si quieren un banda, les puedo dar a Gordon, que no me importaría, la verdad. Les puedo dar a Kate y 18. Pues sí, pues ahí está. Pues ahí está, señores. Tenemos oferta. Vale, chicos, pues ahí está. Importante para el equipo Tapsoba. Necesario mejorar la central después de la marcha de Virgil, la verdad. Y más ahora que vamos a jugar con 3 defensas, con 3 centrales. Necesitamos tener más jugadores ahí, porque ya sabéis que el Liverpool, bueno, ya lo veis en la vida real, ¿no? Cómo está en cuanto a lesiones. Hace falta. Vale, vamos a poner unos 120.000, ¿vale? A ver qué nos dice. Vale, 130.000. Sube un poquito. ¿Cómo os tiran, eh? ¿Cómo os tiran? ¿Cómo se nota la Premier los billetes, Pero ahí está, señoras y señores, segundo fichaje de la era Xabi Alonso en el Liverpool. Se viene Edmond Tapsoba, se viene el recambio de Virgil van Dijk, al cual vendimos al Bayern de Múnich en verano por 100 millones. Pues bueno, fichamos a Edmond Tapsoba por ni 20 millones, por 18, más un jugador de nuestro equipo de la cantera, que no estaba teniendo muchos minutos, que se marchará ya al Leverkusen y bueno, con futura compra, ¿no? Podemos decir. Así que ahí lo tenemos, señores. Edmond Tapsoba. Bueno, no cabe ni en la pantalla de lo grande. Bueno, señores, pues se viene, no sé si el último fichaje de este mercado, no sé si será el último fichaje o no, pero vamos allá. Nos vamos a ver las caras con Ancelotti, Xabi Alonso. Bueno, viejo conocido, de buen rollo, la verdad. Xabi Alonso, Real Madrid. Va a haber buen rollo en las negociaciones, porque al Madrid, aquí en nuestro modo carrera, como parece ser que va a pasar en la vida real, pues ha llegado Mbappé. Y la llegada de Mbappé también ha supuesto la llegada de Endrick. 2 jugadores de ataque y Rodrigo, que ya sabéis que siempre suele estar bastante en el punto de mira por la prensa de Madrid y también por los aficionados. Bueno, pues estará un poco en ya no segundo plano, sino tercer o cuarto plano. Así que, bueno, en el Liverpool, tras la marcha de Salah, necesitamos un crack ahí arriba, porque estamos faltos, ¿no? Un poquito de calidad, aunque seguimos teniendo muchos jugadores arriba, pero nos falta el nuevo Salah, ¿no? Y es una buena opción traer a Rodrigo ahora que Mbappé y Endrick han llegado al Madrid. Así que vamos allá. ¿Cuánto podemos ofrecer? Es que no sé si termina contrato. A lo mejor me envían a freír espárragos, Es que no sé si termina contrato Rodrigo, pero creo que no. Entonces voy a ofrecer 95. Mientras no nos quedemos con menos de 50 millones en el presupuesto, podemos, ¿vale? Vamos allá, chicos. 95 millones. Vale, piden 113. Esto tiene pinta que de los 100 millones no baja, Vale, 106. Podemos apretar con 100, chicos. Se acaban de gastar 70 millones en Endrick.
Mucha prima para Mbappé, hay que soltar panoja. Señoras y señores, el Madrid acepta la oferta por Rodrigo. Vale, y ahora vamos a negociar el contrato, que aquí creo que va a ser, pues, el gran problema, ¿no? En ese sentido, porque creo que va a ser el jugador que más cobre del equipo. Después de Alexander Arnold, que es el que más cobra ahora mismo, tras la marcha de Van Dijk y Salah eran los que más cobraban, lógicamente. Pero bueno, creo que le podemos rebajar un poco, ¿eh? Porque claro, el Madrid cobra 370.000 y bueno, pues hay que rebajar un poquito de eso. Vale. 5 años de contrato, ¿por qué no? Vale, cláusulas no, porque ya sabéis que en la Premier no es obligatorio. Y vale, oye, pues bastante poco, ¿eh? A ver, claro, la cosa es, le podemos poner más prima de contrato, ¿no? Y que mantenga 2 millones de prima y 2.30, a lo mejor. Hombre, rebajamos mucho, ¿eh? 2.40, 2.30. A ver. Ostras, 2.70. Bueno, aún así sigue siendo mucho menos de lo que tiene ahora, son 100.000 menos. 2.50. No, se baja la prima, ¿eh? Quiere 2.70. Bueno, 2.70 son 100.000 menos. Yo lo veo bastante bien, señoras y señores. Tenemos nuevo fichaje para el Liverpool. Llega un nuevo crack al Merseyside. Llega un nuevo crack brasileiro. La verdad que no sé cuántos jugadores brasileños han jugado en el Liverpool. Me viene a la cabeza, obviamente, Luquitas Leiva, pero no recuerdo muchos más, ¿eh? Ha habido pocos brasileños en el Liverpool. Y Xabi Alonso, pues bueno, ahí está. Se va por el Madrid, se va por Rodrigo. Después de la llegada de Mbappé y Hendrik, pues oye, tenemos allá a Rodrigo con la número 11, señoras y señores. Pilla el testigo de Mohamed Salah. Esa camisa pesa mucho. Esa camisa, cuidado, la presión. Pero tenemos un nuevo crack tras la marcha de Mohamed Salah. Ah, bueno, claro, digo, no hay muchos brasileños. Claro, Alisson, Firmino, Coutinho, es cierto. Es verdad. Coutinho, sí, claro. Bueno, pero tampoco son tantos, porque realmente en muchos equipos hay tropecientos mil. Bueno, Fabinho, claro, es verdad. En verdad sí que han habido bastantes brasileños, ¿eh? Sí, claro, no había caído, yo soy tonto. Claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que me refiero, por ejemplo, en el Barça, si te pones a contar brasileños, a lo mejor han habido 20, ¿sabes? En el Liverpool realmente 5. Tampoco son tantos, ¿eh? O sea, Lucas Leiva, Coutinho, Firmino, Alisson, Fabinho, son 5. En toda la historia del club, ¿sabes? Que hayan sido medianamente importantes, son 5. Claro, en el Barça te pones a contar brasileños y tienes 20. Por eso me refería a eso, pero sí que han habido bastantes, pero no tanto. Señores, tenemos tabla ya de la economía del club actualizada. Y fijaos, Rodrigo pasa a ser el jugador que más cobra del club. Después sería Jonathan Tah, luego Jota, Robertson, Alisson, ¿no? Con esos 5 años de contrato que va a tener por delante, ¿vale? 14 millones. Tened en cuenta que Virgil cobraba unos 22 y Salah unos 24, creo. O sea que dentro de lo que cabe hemos rebajado masa salarial aún con los fichajes. En cuanto a ventas, este es un poco el balance. 70 millones hemos recibido por esos dos ventas grandes, más alguna venta que tendremos que contar de las que hemos hecho. Pero he contado simplemente los fichajes grandes, no las ventas. Ahora pondré las otras ventas. Pero aún así, tenemos un balance de menos 60 millones en cuanto a fichajes. Y en cuanto a salarios y fichajes y todo, el balance total, fijaos que es 245. O sea que lo hemos hecho bien, porque estamos justo ahí al límite del fair play. Así que, señores, tenemos primer partido de la temporada. Como veis, tenemos equipación local, equipación visitante para esta temporada. Muy bonito también, a mí me gusta mucho. Son inspiradas estas dos en las equipaciones de la temporada 2008-2009, creo. O 2007-2008, creo que es la 2008-2009, ¿vale? Pero en vez de con Adidas, que en aquella época Liverpool llevaba Adidas, pues con Nike, ¿vale? Entonces cambia un poco, ¿no? Ahí están. No, la titular no es la misma, son cambiadas. Lo que pasa es que, claro, en esta época el sponsor de Liverpool era Carlsberg, que era esta que llevo yo, tanto en esta como en la otra. Lo que pasa que los colores y luego esta alternativa que no hemos puesto, pues aquí de color negro, que la verdad que creo que queda bastante. Señoras y señores, estamos en Wembley, el estadio de las grandes ocasiones, el estadio de las finales, y tenemos hoy nada más y nada menos que la Community Shield entre el campeón de la FA Cup, el Arsenal, y el campeón de la pasada Premier, que fue nada más y nada menos que ese Liverpool de Klopp, que se despidió con la Premier bajo el brazo. Así que vamos allá con la final. ¡Qué bien, Robertson! ¿Quién llega? No hay nadie. Sí. ¿Sobo? ¡Qué zapatazo de Szoboszlai! Primer golito de la era Xabi Alonso.
Golazo del húngaro, el balón atrás, como lo vio, la llegada y le pega de primera, señores. Zurdazo, zapatazo de Szoboszlai, que ya sabemos el tiro que maneja. De primeras, tal como le vino con el empeine. Bueno, tiro que no te esperas dentro del área, difícil de parar, chicos. Vamos ahí, hombre. Nuestro nuevo Steven Gerrard, ¿no? Podría ser. Sí, un poquito, ¿no? Yo creo. Que venta Tapsoba. Venga ya, tío, lo de que le gane en cuerpo. Lo de que le gane en cuerpo Bukayo Saka Tapsoba, ¿alguien me lo explica? ¡Ostras, qué pase interior! Madre mía, tú. Pues golito del Arsenal. Golito del random este que no sé quién es, John Jules, pero... vaya pase ahí. Sí, la verdad que ha entrado solo, literalmente solo. O sea, no se ha cachado la defensa, se ha abierto entera y... Pero Darwin, ¿por qué no? No entiendo nada, tío. ¿Vale? ¿Juega Gapco? Sí. ¿Ripon? Ah, me ha dejado espacio, tío. Sí. Señoras y señores, golito de Alexander Arnold, golito del 66, gol del capitán, y esto puede suponer otra copa más para el Liverpool. La Community Shield encarrilada a 3 minutos para terminar el partido. El centro de Frimpong desde la otra banda, al segundo palo estaba por allí Alexander Arnold, no sé qué hacía en esa zona la verdad, pero el remate de cabeza del inglés, ya ahí estaba, golazo de Alexander Arnold, que la verdad no sé qué hacía rematado de cabeza, porque no ha rematado un balón de cabeza en su vida, pero me sirve. Grande, chavales, grandes. Primer título. No está mal. Señoras y señores, estamos en la final de la Supercopa de Europa. Final entre Barça y Liverpool, porque sí, señores, el Barça ganó la Champions la temporada anterior en la final contra el City. Y por su parte el Liverpool, como ya sabéis, salió campeón de la Europa League. Así que vamos allá, ojito con este trofeo y ojito con esta final europea. Qué bien Frimpong. Qué bien Frimpong defendiendo. Sale aquí Araujo. ¡Ojo, Alexander! ¡Qué golazo Alexander Arnold! ¡Madre mía! Madre mía, Alexander desde la frontal donde la ha puesto, señores. ¡Qué golazo del Capi! Vaya 2 partidos lleva desde la llegada de Xabi Alonso, que lo está reconvirtiendo al medio del campo. Pues oye, la verdad que no le está saliendo nada mal, ¿eh? 2 partidos, 2 goles de Alexander. Y este ha sido un zapatazo desde lejos. Fíjate dónde lo ha puesto. Nada, o sea, golazo, pero sideral, de Alexander Arnold. Qué tiro que tiene, qué diestra que tiene, señores. Xabi Alonso va a reconvertir a Alexander Arnold en el mejor mediocentro del planeta, y se la pela. Qué barbaridad, tú. Qué golazo, Alexander. Buah. Sí, abajo. Claro. Sí. Sí, hombre, tú. Madre mía, lo que había intentado Diogo Jota, Lo que había intentado Diogo Jota, tú. Vale, la va a colgar el goleador. La va a colgar Alexander. La va a colgar el Capi. ¿Vale? Las pone. ¿Cómo las pone, señores? ¿Cómo las pone? ¿Cómo las pone Alexander Arnold? Después de meter gol, ahora mete asistencia. Y Diogo Jota, que es un experto rematador aéreo, pues ahí está. Se le ha puesto a la cabeza y bueno, no se han entendido ahí entre Cancelo y Araujo. Y ojito que el Liverpool se pone a 0-2 en esta final de la Supercopa. Ah, primer cambio en la primera parte. Lamine por Rafinha en la primera parte, ¿cambio? ¿Cómo? Habrá notado molestias, digo yo, ¿no? Molestias de Lamine Yamal, O sea... Ahí. Vale, cuando se pone a tocar ahí... cuando se pone a tocar el Barça ahí en 1 metro, te van a meter gol 100%. Pues nada, gol de Lewandowski. Cuando se pone a tocar la CPU ahí, pim pam pum pum en la frontal, es que te van a meter gol 100%. O sea que... Vale, va, señores, quedan 2 más en añadido. 2 más en añadido. No. Uf, madre mía, se le ha ido por arriba a Íñigo, Pues señores, ahí está. Segundo título de la era Xabi Alonso. Eso sí, los 2 partidos que hemos ganado, las 2 finales. Nos hemos llevado el partido, sí, pero sufriendo, bastante. Sufriendo bastante y... nos va a costar habituarnos a esta nueva formación, a este nuevo estilo de juego de Xabi Alonso. Nos va a costar un tiempo, un par de partidos seguramente, porque no es fácil, jugar con esta formación de 3, tanta gente por el medio, me cuesta un poquito, pero oye, al menos estamos sacando los partidos, estamos sacando la final, estamos ganando, gracias a un partidazo de este hombre, del número 66, del capitán de este barco.
que se ha hecho un partidazo con gol y asistencia. Y ahí está. Campeones de la Supercopa de Europa. Señores, llegamos al primer partido de la temporada regular, primer partido de la Premier, jugamos contra el Crystal Palace en Anfield, así que, bueno, vamos a simular, señores, primer partido de la Premier, a ver qué tal nos va. Hemos hecho un par de cambios con Jota, con Szoboszlai, para que descansen un poquito, creo que no se noten demasiado los cambios, pero, bueno, a ver qué sale en el primer partido, señores. 3-2, ahí está, empezamos con victoria, golito de Robertson, McAllister y Rodrigo, pero cuidado porque no ha lesionado Tapsoba y Rodrigo. Bueno, ya empezamos con las lesiones, chicos. Ya empezamos con las lesiones, como en la vida real con el Liverpool. Señores, Rodrigo, le dieron en el gemelo, lesión 2 semanas. Primera lesión del modo carrera, perfecto. Y 13 días, tirón en los isquiotibiales de Tapsoba, 2 semanitas también. Vale, pues señores, segundo partido de la Premier y jugamos contra el recién ascendido de nuevo a la Premier, Leicester, que ha vuelto. Así que vamos allá, segundo partido de la Premier. 0-2, bueno, no está mal. A ver si no hemos tenido ninguna lesión. McAllister y Jota, no hay lesiones, perfecto. Vale, señores, partido de los Wolviños en Anfield de nuevo. Vuelve Tapsoba tras esa pequeña lesioncilla que ha tenido. Y, ojito, 2-1. Bueno, ganamos por la mínima, sufriendo. Golito de Curtis, grande, Curtis Jones. Y golito de Sobo también. Pues señores, hemos terminado el mercado de verano. Este primer mercado con Xabi Alonso al mando. Y bueno, como veis, hemos tenido cesiones de todos estos jugadores que se han marchado. Entre ellos también Fabio Carvalho, Bajcetic, Ramsey, Doak, McConnell y compañía. Hemos tenido ventas de Lewis, Barros, Coemetio, Beck, Stephenson, Balagisi, Arroyo, Phillips, Morton y Simicas. Y hemos tenido los fichajes de Tapsoba, Frimpong, Rodrigo. 3 fichajes para reforzar una plantilla tras las marchas de Salah y Virgil y otros jugadores que no contaban para Xabi Alonso y jugadores de la cantera que nos hemos cedido para que vayan sumando minutos. La verdad, nos queda una plantilla bastante top en ese sentido. Sí que es verdad que es un poco difícil meterlos en esta nueva formación de Xabi Alonso, pero bueno, iremos probando durante la temporada. A lo mejor ahora probamos esta formación. De momento estamos probando esta y no me acaba de convencer. Quizá en el próximo partido probamos una nueva y vamos a ver qué tal nos funciona, pero yo creo que la plantilla bastante bien cubierta. Tenemos jugadores en todas las posiciones prácticamente, así que ojito, señores, tenemos grupo de Champions, grupo interesante, con Borussia Dortmund. Nos vamos a ver las caras con el Dortmund, dos de las mejores aficiones del planeta Tierra, juntas en 2 partidos, uno en el Signal de una Park con el otro en Anfield, me gusta. Luego tenemos al Villarreal y al Gent. A ver, no es el grupo más complicado del mundo, pero cuidado con el Dortmund, cuidado con el Villarreal. Por ahí tenemos, como no, al Leipzig y al City, que siempre les toca juntos, impresionante. Real Madrid contra el Leverkusen, hubiera sido bonito ver a Xabi Alonso con ese Leverkusen, pero está un poco debilitado el Leverkusen. Y luego por aquí que tenemos PSG Aston Villa, bueno, Napoli Arsenal, Fenerbahce, bueno, Atlético Madrid Lazio otra vez, vaya. Barça Inter otra vez, qué pesados, tío. Qué pesados son Inter siempre tocándole al Barça, macho, qué pesado. Y Bayern Roma Porto. Bueno, vale, señores, otro partido más de la Premier. Simulamos contra el Brentford. Como ya os he dicho, simulamos bastantes partidos para ir avanzando rápido. Y madre mía, qué paliza, señores. 0-4. Parece que el equipo empieza a carburar ya, Diogo Jota, Szoboszlai, Diogo Jota y Diogo Jota, Madre mía, hat-trick de Diogo Jota, ¿cómo está? Pues señores, bastantes rotaciones porque después de esto, después de este partido, debutaremos en la Champions. Así que como veis, entra Elliot, entra Bradley, entra Kwanza, ven ahí Gravenberch, Luisito, Darwin. Muchas caras nuevas, pero aún así deberíamos ganar. Y efectivamente ganamos, sufriendo, pero con golito de Darwin y roja de Joe Gómez en el 79. Perfecto. Pues señores, ya estamos aquí, estamos en el Estadio de la Cerámica y se viene el debut, primer partido de Xabi Alonso como entrenador de Liverpool en la Champions. Así que vamos a ver si podemos sacar los 3 primeros puntos en esta fase de grupos en nuestro debut europeo, sin contar, obviamente, la Supercopa, que ya la ganamos. Vamos allá. Vale, ¿quién entra? Sí. Pues ahí está. De banda a banda, de lateral a lateral. Esto, bueno, el Leverkusen de Xabi Alonso ya lo hacía mucho con Grimaldo y con Frimpong. Y aquí lo hacemos también con el Liverpool, señores. De banda a banda y tiro porque me toca. El centro de Frimpong al segundo palo. Pasaba por allí Robertson, que no es muy goleador, la verdad. Pero, oye, pues ahí está, señores. Sí. Madre mía, qué centro de Alexander-Arnold y 0-2. ¡Qué barbaridad, señores! Cuando hacemos esa jugada de que Alexander-Arnold viene a doblar por banda y la pone, madre mía, cómo las pone, tú. Mira, 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 va por ahí y dice, sí, pues toma. Bueno, la cámara se ha vuelto un poco loca, pero claro, Diogo Jota, que es experto rematador, o sea, golazo. Qué bien, chavalín. Sí, te la pongo, claro. Te la pongo. Y Darwin. Y Darwin para adentro, 0-3. Cada vez nos vamos habituando más, a esta formación y cada vez vamos encontrando los huequecillos y los trucos para atacar mejor, Me gusta, me gusta. Y hombre, y otro, y otro. Y otro.
Madre mía, señores, por 0-4. Cagadón del Villarreal en salida de balón. La pierden ahí y Diogo Jota que dice, toma, pues rápido para arriba, pum, en 2 toques, golazo. Bueno, pues partido la verdad que terminado, ¿eh? O sea, porque, mamma mía, tú. Villarreal, F absoluta. Qué bien, Alexander, llegas. Qué bien, Alexander, por favor. Vale, Elliot. Y se la regala Darwin, chicos, para el hat-trick. Ahí está. Pues bueno, estaba haciendo un muy mal partido Elliot, pero finalmente asistencia para Darwin. 0-5 al Villarreal en nuestro primer partido en Champions. Y la verdad que poco a poco vamos pillándole el tranquillo a la formación. Hat-tricky de Darwin en Champions. Ni tan mal el uruguayo. Y señoras y señores, ahí está. Primera victoria de la Champions. Primera victoria de la chavineta en Liverpool. Me gusta, ya está. Primer balón que se lleva para casa Darwin. Primer balón que se lleva para casa Darwin. La verdad que Darwin me gusta más de delantero que Diogo Jota. Diogo Jota, por lo que hemos probado en este partido, me gusta más jugando por detrás del delantero. Delantero, centro, delantero puro. Vale, chicos, pues ahí está. Otro partido más de Premier. Partido frente al West Ham en el London Stadium. Bastantes cambios en el 11. Y vamos allá. Otra victoria más, señores. Ahí está. Golito de Diogo Jota, que nosotros lleva ya. Y de Darwin, Y lesión de Konate. No. Bueno, chicos. Lesión de Konate. 4 semanas. Distensión en la ingle. Ya empezamos. Somos el Liverpool Enfermerías. Como la vida real. Por nada. Lesión de un mes de Konate. Pues señores, aquí vamos a dejar el primer episodio de este nuevo modo de carrera con el Liverpool. La verdad que, como veis, muchas cosas que explicar, muchas cosas nuevas. Habrá quedado bastante largo el episodio, ya lo sé, pero bueno, como veis era bastante complejo. Había muchas cosas que hacer. Aún así, hemos avanzado bastante. Hemos llegado hasta octubre y bueno, se nos vendrá un segundo episodio bastante top. O sea, hay auténticos partidazos en el mes de octubre. Empezará la Carabao Cup. Tenemos al Arsenal, Dortmund en Champions, Chelsea, luego otra vez Tottenham en Premier. E intentaremos avanzar también, si se puede, todo el mes de noviembre hasta ese partido del City. Así que se viene un episodio bastante top. De momento, desde que hemos empezado la temporada, señores, estamos invictos. De hecho, todo victorias, ni un solo empate. Este Liverpool, la verdad que tiene muy buena pinta, tenemos un muy buen equipo. Por eso os he dicho ya al principio que seguramente sea un modo carrera corto, ¿vale? Lo que pasa que me apetecía mucho hacer este modo carrera con el Liverpool, me apetecía volver a jugar con el Liverpool otra vez, hacer un modo carrera después de tantos años. Ya sé que aquí tenemos un equipazo ya para empezar y todo, pero bueno, como iremos simulando bastante, seguramente alguna pecho friadiña se vendrá, tranquilos. Así que no os preocupéis por eso, porque aunque ganemos fácil, entre comillas, al final, pues ya os he dicho que va a ser un modo carrera más bien cortito. Pero bueno, lo dejamos por aquí, señores. Espero os haya encantado este primer episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimo más. Si queréis seguir esta serie y el resto de series del canal, ya sabéis, darle a follow, suscribiros al canal, activar la campanita. Nos vemos en los próximos vídeos.